Pues, el caso. Una de las cosas que yo me pensaba que había arreglado. Vale. Pongo un poquito de resumen y de contexto, ¿vale? Como ya sabéis, mi proceso de escritura fue una primera versión del manuscrito. En esta primera versión, pues, fueron la mínima cantidad de palabras que yo fui capaz de utilizar para representar todas aquellas acciones y situaciones y conversaciones de las que yo fui capaz. Más o menos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Una de las cosas que me di cuenta después, con la segunda vuelta, fue que me faltaban ciertos detalles. Bastantes. Me faltaban bastantes detalles y me faltaban bastantes cositas para decir, esto está como a mí me gusta, esto está completo. Y una de esas cosas que me di cuenta, bastante de hecho, fue, primera versión, detalles, ¿vale? Faltan detalles. Pues una de las cosas que me di cuenta de esto fue precisamente en el prólogo. En el prólogo, para el que lo quiera leer, o para el que lo quiera ver o escuchar, si es capaz de pasar más allá de mi voz, describo precisamente a los gnomos. Hablo de los gnomos. En la primera versión yo hablaba de los gnomos. En esa versión, debido a la prisa que uno tiene, debido a la cantidad de palabras que es capaz de vomitar por segundo, prácticamente cuando uno está centrado en lo que está haciendo, es capaz de escribir y no darse cuenta de lo que está escribiendo. A mí por lo menos eso me pasa. Que hay muchas veces que lo mismo que cuando hablo. Yo hablo y cuando me quiero dar cuenta digo, vale, ¿qué acabo de decir? No tengo ni idea de lo que he dicho. Entonces, una de las cosas que me pasó a mí con el tema de la descripción de los gnomos, sobre el tema de la ciudad, sobre el tema de ellos como raza físicamente, es que yo ya había asumido que todo el mundo conoce, sabe y reconoce lo que es un gnomo. Entonces, lo dejé pasar. Y fui escribiendo hasta que terminé la primera vuelta y dije, vale, esto es guay. ¿Qué pasa? Cuando ya le di la segunda vuelta y ya me tomé ese tiempo, como dije ayer, que una de las cosas buenas que yo había aprendido a hacer era a tomarme las cosas con calma, a darles un respiro, a relajar, ¿vale? El ímpetu y darle un ritmo mucho más pausado a las cosas. Pues me di cuenta de que los gnomos, tal y como estaban descritos, no estaban. Simplemente estaba la palabra gnomos, la raza gnomos. No había sido capaz de expresar con palabras aquello que estaba en mi cabeza. Bien porque o no le había prestado la atención suficiente, o bien porque no le había... o bien porque lo había obviado de tal forma que, es decir, todo el mundo lo sabe. Esto pasa mucho, o yo noto que pasa mucho en mi entorno, a mi alrededor. Cuando hay alguien que está muy enfrascado en algún tipo de información y tiene mucho conocimiento sobre algún tipo de tema, da igual el que sea. Electricidad, fontanería, robótica, informática, pintura, miniaturas, impresión, plásticos, da exactamente igual qué tipo de información sea. Cuando una persona está tremendamente metido, parece que da por sentado que el resto sabe de lo que está hablando. Y parece que da por sentado de que, como para él o como para esa persona, esa información es tan tremendamente básica, da por sentado que todo el mundo lo tiene que conocer y lo tiene que saber. Y eso es lo que me pasaba a mí. O lo que me sigue pasando, porque me di cuenta en la lectura del otro día que me sigue pasando. Y es que di por sentado de que todo el mundo tiene la idea, en su cabeza, la idea que yo tengo de los gnomos. Porque para mí, son mis gnomos. Son los gnomos con los que yo he estado trabajando y prácticamente conviviendo durante los últimos 2 años. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que hice fue revisitar profundamente el prólogo para dar más información, como visteis, de temas de cómo se llamaba antes el flujo de arcana,
rituales, sociedades secretas, bla 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 bla. Pero también me centré en gran parte en la física, en la parte física de los gnomos, por norma general, ¿vale? O por lo menos de los 2, 3, 4, 5 gnomos que aparecen en el prólogo. Y claro, yo utilizo la visual clásica de todas estas razas, de todos los gnomos, de todos los orcos, bla 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 bla. Entonces, más o menos, para que nos hagamos una idea, si esto es un humano de tamaño medio en Arendria, un humano, ¿vale? Si esto es un humano de tamaño medio, pues para mí los gnomos eran, pues, de pequeño tamaño. No niños, pero sí de pequeño tamaño. No más allá de la cintura de... Aquí me he colado, ¿no? Sería... así. Gracias. ¿Vale? Pues más o menos un gnomo estaría un poquito más arriba. ¿Veis, niños? Medir es bueno. Medir es bueno. Aparecen los defectos. ¿Vale? Pero claro, ¿qué pasa? Pues también yo tenía en la mente que los gnomos eran una raza, pues, que tenía los ojos grandes, muy grandes, que tenían los iris y las pupilas enormemente grandes, que tenían las narices, pues, un pelín largas, algunas veces eran achatadas, otras veces eran anchas. Todo eso yo lo tenía en mi mente. Pero cuando lo leí, me di cuenta de que no estaba así. Otras cosas que tenían, pues, por norma general tenían las cejas tremendamente pobladas y sobresalían por la parte de fuera de la cabeza. Por supuesto, tenían las orejas tremendamente grandes en comparación con el resto del cuerpo o con el resto de la cabeza, ¿vale? ¿Qué más? Tenían la boca, la tenían tremendamente grande. Lo que les proporcionaba algunas veces unas facciones un poco extrañas, cuando algunas eran un poquito más duras de la cuenta. Eran muy extravagantes, por lo que podían tener decoraciones de cualquier tipo. Yo qué sé, en mi cabeza los gnomos eran una raza rara, ¿vale? En mis gnomos, en mi cabeza, los gnomos eran esto. Y yo entendía que todo el mundo iba a entender lo mismo que entendía yo, simplemente diciendo, los gnomos están ahí. Cosa que no es así. Y no fue así, de hecho. Porque cuando llego a la segunda lectura, me di cuenta de que falta muchísima información. Me di cuenta de que los gnomos simplemente están ahí. Está ahí la palabra. No está la descripción, no está ningún elemento que dé más datos, más información, más allá de, pues, de lo que yo tenía pensado. Entonces, ¿cómo solucioné esto? Creo que es relativamente sencillo darle una solución. Y es tomártelo con calma. Tomártelo con mucha calma. Siempre intercalando, nunca, porque eso ya hablaremos en algún momento quizás, cuando hablemos de herramientas de descripciones, cómo describir personajes y demás, ¿vale? Pero en ningún momento hice una descripción profunda de, pues los gnomos son pequeños, los gnomos son... tienen las orejas grandes, los ojos grandes, de color brillante las pupilas, los irises, bla, bla, bla. No me gusta describir las cosas así y de hecho creo que no se recomienda. Dos cosas que no se recomiendan son, si no me equivoco, describir a los personajes directamente, sobre todo cuando son personajes principales. Y segundo, describirlos mirándose a un espejo. Curiosamente, el fallo del espejo yo lo he cometido en una ocasión en particular, que ya diré cuál es. De hecho lo podría decir ahora mismo, pero bueno. Vale, entonces, este problema no sé yo si le pasa a todo el mundo. La verdad, si os pasa, oye, pues me lo hacéis llegar. Es magnífico saber, compartir, saber que no estoy solo, ya lo sabéis.
Me gusta saber cuándo cometo los mismos fallos que el resto de los humanos, ¿vale? Y... Pero cuando te das cuenta, es como, hostias, ¿dónde más cometo este fallo? ¿Dónde más hablo de algún elemento o dónde más describo cualquier situación, cualquier escenario, cualquier ubicación, cualquier establecimiento, cualquier lo que sea, y me falta alguna descripción más allá del simple hecho de están en una taberna, por ejemplo? Pues cuando revisité el libro entero me di cuenta de que me faltaban muchos detalles de ese tipo. Por eso, otra de las cosas que están en... que revisité y que lo... a eso lo llamo yo vitaminar el mundo, ¿vale? Cuando yo hice una segunda vuelta a la novela, lo que yo hice fue darle más sustancia y vitaminarlo en el sentido de... es que le falta perro, le falta chicha. Pues vamos a dársela. Por eso, la ciudad de Armandria tiene esa descripción. Tiene esa cosa de el detallito de los bustos familiares en las puertas y que tú puedas ir por la ciudad siguiendo los diferentes linajes de las diferentes casas, de las diferentes uniones de las diferentes familias y casas. Por eso los detallitos de los carteles de la guerra, de los estragos de la guerra, porque el mundo es una situación... Una de las cosas que yo quería reflejar era que prácticamente el mundo era poco menos que un salvaje oeste. Las películas estas de ciudades sin ley, de que hay que tener mucho peligro por los caminos entre las ciudades. Hay que tener muchísimo cuidado si eres un desconocido en una ciudad nueva. Todo eso yo lo quería reflejar en algún momento. Y me di cuenta de que en casi ningún momento se veía reflejado así. Por eso me centré en describir ese tipo de cosas, en llegar a plasmar precisamente todo lo que yo tenía en la cabeza, plasmarlo de alguna forma en texto, en el texto, valga la redundancia, hostia, y que tuviera algún tipo de coherencia, que no fuera pesado, que no fuera cargante, porque otra de las cosas que yo quería evitar era el detalle excesivo. Yo no quería, ya lo dije ayer, yo no quería definir cómo se movían las hojas del árbol mecidas por el suave viento del norte, que parecían que cambiaban de color por las briznas y por las hebras de sus diferentes tejidos. No, a mí eso no me gusta y no quería pecar de ese tipo de descripción, porque no soy ese tipo de... No creo que ese sea mi estilo de escritura. Pero tampoco quería dejarlo tan simple o tan tonto como entran en una ciudad antigua tallada en una piedra, por ejemplo. ¿Vale? Me lo voy a inventar. Y... claro, cuesta trabajo. Porque es una de esas cosas que no lo dije ayer, porque ayer estuvimos hablando de las cosas que cuestan mucho trabajo a la hora de terminar tu novela. Y una de las situaciones que me estoy encontrando con el resto de personas es que dicen que no terminan la novela porque le tienen que dar una segunda vuelta. Es que eso cuesta. Tú tener una segunda... Tú tener que volver a repasar el texto, tener que volver a visitar lo que ya has visitado, tener que volver a escribir lo que ya has escrito, tener que cambiar trozos de texto de, a veces, páginas completas, capítulos completos, secciones... Pues... no gusta. Y yo reconozco que no gusta. Bueno, mentira. Soy capaz de comprender que no pueda llegar a gustar, pero es que a mí me encanta. Porque es dar ese detalle, dar esa vida, dar ese momento de... Me voy a explayar en poder intentar hacer que en la mente del lector, cuando pase por estas palabras, se le genere la imagen que yo tengo en mi cabeza.
Eso. Y eso es guay. Eso es bastante, bastante guay, tío. Yo no sé... Yo no sé, ya digo, yo no sé si lo he hecho bien, yo no sé si lo he hecho mal. Pero es una conclusión a la que llegué hace relativamente poco tiempo. Y es que a mí me gusta. Sinceramente. Lo que yo he escrito a mí me gusta. Y una de las cosas que se recomienda muchísimo en estos ámbitos es que no sobrepienses las cosas. No le des demasiada vuelta y tu primer instinto suele ser el más acertado. Entonces, y sobre todo si lo has disfrutado, está bien. ¿Por qué? Porque si yo lo disfruto, seguramente es posible, no lo sé, quizás, eso es lo que estamos intentando, alguien más lo pueda disfrutar. Que es a lo que estamos apuntando, ¿no? A intentar llegar a la gente que le pueda gustar esto. Que yo creo que hay. La verdad. Pero bueno. No sé si eso... Sinceramente, no sé si eso es algo común, no sé si eso pasa, no sé si eso es algo que solamente me pasa a mí porque soy tremendamente estúpido. Pero sí, pues, por ejemplo, otro ejemplo que me pasó es que en esta segunda revisión es que no solamente con los gnomos o las ciudades, es que, por ejemplo, que esto me di cuenta cuando hice la lectura el otro día, nombro a los centauros. Y pongo ahí la palabra centauro. Yo doy por sentado de que todo el mundo sabe que es un centauro. Y yo doy por sentado de que todo el mundo sabe que un centauro tiene 2 cajas torácicas, ¿verdad? Porque todo centauro tiene 2 cajas torácicas. Tiene la caja torácica... ¿Vale? Vale. Y me di cuenta de que puse la palabra centauro y ahí la dejé. Yo no... En ningún momento describí cómo eran los centauros, que si tenían cuerpo de caballo, que si la parte del torso era tal, era cual, era simplemente puse un centauro. Que se recomienda que no le des ese tipo de atención a ese tipo de detalles que son por un momento, que son pasajeros. Pero es que a mí me gustaría que... Porque, entre otras cosas, casi todo el mundo, como bien estoy diciendo, casi todo el mundo tiene la idea de lo que es un centauro en la cabeza. ¿Vale? Y ya cada uno se imagina al centauro como buenamente quiere o puede. Pero aquí es donde yo creo que estoy cometiendo el fallo de querer mostrar exactamente el mundo que yo quiero mostrar. Y querer mostrar el detalle que yo quiero enseñar. Y querer meter en la cabeza cosas tan pasajeras, cosas tan en plano, no secundario ya, terciario, cuaternario, quintario, como se diga, el quinto plano. Como es, yo porque tengo que definirte como es un centauro si de momento no lo vas a volver a ver. Ya veremos si ves al centauro en la segunda o la tercera novela, pero en la primera novela simplemente aparece en una línea en el primer capítulo, en la tercera o cuarta página del primer capítulo. ¿Para qué tengo yo necesidad de describirte un centauro? Entonces, esas son las cosas con las que yo tengo que nivelar y evaluar. Y no lo sé si eso, repito, no sé si eso le pasa a todo el mundo. Si le pasa a alguien más, pues, oye, magnífico, hacedmelo llegar. Ponedmelo en la cajita de descripciones, junto con el like y la suscripción. Y poco más, y seguimos hablando.